El gran periódico del aire, un especializado staff de reporteros, corresponsales, redactores, comentaristas profesionales procesan la información permanentemente. Comunicaciones, o si es que somos periodistas empíricos. Conozco a muchos comunicadores empíricos a los cuales yo les tengo mucho respeto, porque a pesar de que no han estudiado la carrera de periodismo, se desenvuelven perfectamente muy bien en diversos medios de comunicación. La eficiencia y eficacia, que depende ya de cada persona, la transparencia en la información, el bien común que buscamos todos los periodistas en el manejo de la información, la transparencia respecto, por ejemplo, al contraste de la información. A veces nos llegan muchas informaciones, denuncias, nos llega la pepa, la ultimita, ¿y qué pasa? Que esa noticia tiene otra parte, ¿no? Pero nosotros, por ganar muchas veces la primicia, solo soltamos esa parte y hacemos el contraste cuando quizá ya hicimos el agravio hacia una persona. Entonces el contraste para una información debe realizarse antes de que esa noticia sea publicada, ¿no? Porque ¿de qué vale que yo me llegue una denuncia que de repente yo no sé si es falsa? Yo no soy abogada, yo no soy juez, yo no soy fiscal, solo me llega la noticia y qué fácil es prepararla. ¿Y cómo comprobar que es una denuncia falsa? De repente es una acusación contra un regidor, por ejemplo. Y qué fácil es contrastar la información. Llamar al regidor, decirle, ¿sabe qué? Hay una acusación contra usted sobre tales motivos, sobre sus funciones, por ejemplo. Entonces, contrasto la información antes de prepararla. En el caso de que seamos medios radiales, lo podemos realizar perfectamente al aire, coordinando una entrevista, pero a veces nos dejamos llevar penosamente por el sensacionalismo. ¿Y qué es lo que vende más? El herraje, el cargamontón hacia una persona, hacia una autoridad o hacia cualquier personaje. Entonces nos olvidamos de lo que nos enseñan respecto al contraste informativo. Continuamos con el bien común. Buscamos todos el bien común respecto al valor de la noticia. Hace rato me antecedía el doctor Montalico respecto a cómo los periodistas, cómo los comunicadores manejamos la información respecto a protestas, ¿no? Y cómo no caer en la provocación, cómo no caer, por ejemplo, en enardecer la pradera y hacer que las personas vayan a tirar piedras y se desvirtúa el espíritu de protesta. Y eso ya deja de ser una protesta y cae en vandalismo. Y ustedes me dirán, no, Solange, pero entonces eso es un periodismo blandengue, te estás rindiendo. No. ¿Cuesta ser objetivo? Sí. Cuesta bastante en el mundo del periodismo ser objetivo. ¿Existe la libertad de prensa? Es la pregunta que nos hacemos desde que estamos en primer año y te dicen que no. Lo que existe es la libertad de empresa. ¿Por qué? Solange, ¿por qué? Porque ¿qué es un medio de comunicación? Grande, pequeño, mediano. Es una empresa. ¿Y qué busca una empresa? ¿Qué busca cualquier empresa? ¿Qué busca la bodeguita de tu barrio, que es una pequeñita empresa? Ganar. ¿Qué busca una empresa grande? Pues ganar muchísimo más. Por eso se habla y se critica mucho acerca de la concentración de medios. Todo medio de comunicación es una empresa. Y a veces algunos periodistas hacen creer astutamente que la línea comercial está separada de la línea informativa de un medio. A veces nos quieren agarrar por ese lado. No, somos imparciales de repente, ¿no? Y se los digo yo, porque yo he estado del otro lado de la tribuna, he estado detrás del micrófono durante casi una década. Sé cómo se maneja un medio de comunicación, sé cómo se hace prensa en la calle, sé cómo se lleva una jefatura respecto a coordinación de reporteros. Entonces, a veces te dicen que la línea periodística está alejada de la línea comercial.
¿Respecto a qué puntualmente? Y este tema seguramente les va a interesar. Respecto a la publicidad que se recibe del Estado. No, por eso a veces se critican algunos medios de comunicación, televisivos, escritos o radiales, locales o a nivel nacional. No, tal medio de comunicación está con ese municipio o está con esa entidad. ¿Por qué? Porque escuchan la publicidad. Ay, ¿por qué no lo critican pues? Porque escuchan la publicidad, ¿no? Entonces, Solange, hay un dilema ahí, existe un dilema, claro que existe un dilema, pero para eso todo medio de comunicación tiene o debería tener una línea editorial. ¿Qué es la línea editorial de un medio de comunicación? Es la línea sobre la cual se dictamina, el raciocinio sobre el cual se dictamina. Penosamente, muchos medios de comunicación hoy irresponsablemente han perdido esto y se han dejado llevar, sobre todo los grandes medios, se han dejado llevar. ¿Por qué? Por simplemente la ambición de querer ganar más, obtener más ganancias. Ahora, sobre la vocación de servicio, los medios de comunicación estamos para servir a la ciudadanía. Cuando hay una protesta, cuando hay un aniego, cuando hay un robo, ¿a quiénes llaman la población? Primero llaman a la prensa, porque saben que si no está la prensa, no llega la policía. Cuando hay una denuncia por desaparición, cuando hay una denuncia de abuso de poder, ¿a quién llaman primero? Llaman primero a la prensa. ¿Por qué? Porque muchas veces son personas vulnerables que no tienen de repente para pagar un abogado, no tienen quizá para asesorarse, y a través de nosotros, los comunicadores, llegan a profesionales como por ejemplo el doctor Montalico, que muchas veces ha atendido diversos casos sociales y llegan así a través de nosotros a otros profesionales que los pueden asesorar, que los pueden ayudar a resolver sus problemas. A eso nos referimos en que los comunicadores, los periodistas, debemos de proteger en primer lugar el bien común, el respeto a la vocación de servicio que tenemos, el respeto y la dignidad. El respeto y la dignidad realmente empezando por nuestra profesión, empezando por nuestra carrera. A nosotros en realidad nos dicen de todo, la verdad. Nos dicen comechados, nos dicen, ¿qué nos dicen? Nos dicen mermeleros, comechados, salameros. Pero uno tiene que estar seguro realmente del tipo de periodismo que hace. Yo he entrevistado una serie de personajes locales y nacionales. La línea que he manejado siempre es un periodismo informativo, periodismo político. No es sencillo hacer prensa, es cierto. No es sencillo, ¿por qué? Porque también te vuelves blanco de críticas, ¿no? De que critican hasta la entrevista que haces, hasta la pregunta que haces. Por eso uno siempre tiene que estar preparado antes de una entrevista, conocer a quién vas a entrevistar. Eso ya va mucho de la mano respecto a la vocación que tú tienes. Yo desde que estaba en el colegio, yo supe que yo quería ser periodista. Y al igual que Tony, cuando estaba en las aulas, yo también supe que algún día iba a titularme, iba a colegiarme, y tengo el sueño de algún día ser la primera decana del colegio de periodistas, porque era mujer. Eso fue lo que dije en mi discurso cuando me colegié. La verdad es que yo llevo con mucho orgullo la profesión de ser periodista y relacionista pública. Pero algo que perdemos muchas veces los colegas, sobre todo en radio, que es muy fácil, porque en radio nadie te ve. Bueno, ahora algunos programas se transmiten en vivo y sales, no se ve tu rostro, pero normalmente no, nadie te ve, y te dejas llevar por el apasionamiento y empiezas a hablar, ¿no? y a maullar a una persona sin ningún tipo de fundamento. Y más aún cuando te llaman las personas, ¿no? Te llaman los oyentes y ves que ese tema está volviendo una antena caliente. Antena caliente quiere decir que se te está subiendo el rating. Pero no podemos dejarnos llevar por apasionamientos y sensacionalismos que a la larga nos pueden traer problemas legales, como una carta notarial o como una denuncia.
Entonces, mi recomendación a los colegas que hacen prensa, yo la verdad aprecio mucho a los colegas que hacen prensa, y ahora que estamos con el tema de las redes sociales, esto se ha amplificado, es la recomendación que tenemos. Primero, el respeto entre nosotros mismos, entre colegas. La verdad es que desconozco, como dijo Tony, ya cuántos gremios más de periodistas se están formando, pero eso de repente quizá responde a algo, ¿no? Nos están identificando con algo. O bien son por intereses propios, o bien nos están sintiendo respaldados por los gremios que ya existen. Si no, se sumarían pues a esas filas. Podrían ser unas respuestas, ¿no? Entonces, yo hago un llamado siempre al respeto que podemos tener, en primer lugar, entre nosotros mismos, como periodistas, como profesionales, darnos el lugar que nos corresponda a nosotros como periodistas. En segundo lugar, no se trata de hacer un periodismo blando. Si se tiene que criticar a una autoridad, se tiene que criticar a una persona, se tiene que criticar alguna información, pues se hace la crítica. Pero se hace la crítica de la persona como profesional, como ingeniero, como proyectista o como regidor, a las funciones que tiene. Pero no podemos caer en la chabacanería de denigrar a una persona porque nos da de repente la valentía de que nadie nos ve la cara y utilizar las ondas radiales para eso. Para eso. Entonces, siempre considero que debe primar el respeto. El respeto no tiene nada que ver con realizar un periodismo blandengue o que nos quite de repente ese periodismo visceral, ¿no? Visceral, incisivo, apasionado. No tiene absolutamente nada que ver. Conozco periodistas, sigo periodistas en otros países que hacen entrevistas sumamente duras, sumamente incisivas, y los comentarios también, y no se cae, por ejemplo, en lo vulgar. No se cae en eso. Entonces, podemos aprender muchísimo leyendo más, podemos aprender muchísimo escuchando ejemplos que no debemos seguir. Yo sé que muchos de ustedes escuchan radio, en televisión, leen y seguramente más de una vez habrán dicho: ¿cómo puede hablar así? ¿Cómo una persona puede hablar así? ¿Qué así son los periodistas? Y nos meten a todos en un mismo saco. Entonces, yo sé que nadie es perfecto, quien habla tampoco lo es. A veces cometemos exabruptos por el momento. Lo importante, siempre ante una crítica hacia alguna autoridad, hacia algún personaje que hagamos, sobre todo los que hacemos periodismo radial, es nunca caer en el juego de denigrar a la persona, ¿no? Criticámoslo por las funciones que está desarrollando, en el cargo que tenga. Pero a veces lo que vende más es el apaleamiento, ¿no?, de la persona como tal. Yo le agradezco a Juan Carlos, le agradezco a los ponentes que me han antecedido, les agradezco a ustedes que hayan venido a esa ponencia, y me da gusto que se abran más espacios como este para los medios de comunicación, también para los estudiantes, para los futuros comunicadores, porque es importante la preparación, porque estos espacios nos ayudan no solo a conocernos, sino lo más importante, que es aprender más. Muchas gracias. Ya son 20 años de experiencia. Estamos contigo en tu hogar y en tus proyectos eléctricos. Hemos crecido juntos, somos una familia. Somos Rogesan. En Rogesan, nuestra cálida atención te ayuda a elegir los mejores materiales: cables eléctricos, iluminación LED, puestas a tierra, tableros eléctricos, tomacorrientes, interruptores y todo para tus proyectos eléctricos. Somos la ferretería eléctrica más grande de la ciudad. Visítanos en nuestra tienda principal al costado de Clínica La Luz y nuestra sucursal de Avenida Jorge Basadre Norte, costado de Repuestos Avendaño. Rogesan, soluciones en electricidad. Piso